Citratel se suma desde el concepto de cuando se empezó a construir el MCR, junto con gremios hermanos que compartíamos un concepto de lo que es la militancia gremial y cómo teníamos que empezar a construir para el desafío que venía. Casi al principio nos empezamos a consolidar como movimiento sindical rosarino, después que estuvimos participando dentro de lo que era en un principio la CGT, cuando hubo algún tipo de discrepancias y considerábamos que el camino de defensa de los trabajadores era realmente enfrentar a lo que venía y estar en la calle donde realmente se valorara la expresión de lo que estábamos pasando, ahí se empezó a construir, creo, el MCR y bueno, Citratel, y realmente es un orgullo que los telefónicos empezáramos a construir cuando comenzó el MCR. Al MCR lo distinguió no solo los conceptos políticos de construcción gremial, sino los dirigentes que lo integraban. Yo siempre digo que un dirigente no puede perder el concepto de lo que significa la militancia. Y realmente en el MCR, aparte del tema de que se discutían los distintos temas, había, más allá de las referencias, en su momento Matías, luego Alberto, pero había una discusión horizontal en cuanto a cómo había que enfrentar las distintas políticas y cómo salíamos nosotros como MCR. Creo que realmente eso lo distingue. Y después la calidad de los dirigentes. Un dirigente nunca puede perder la esencia de lo que significa ser trabajador. Nunca puede perder la esencia de lo que significa la militancia. Nunca puede perder el concepto de lo que sienten los trabajadores. Y realmente creo que eso es lo que caracterizó fundamentalmente al MCR y lo que lo llevó a tomar las acciones que tomó en su momento y permanentemente. El MCR fue escuela. Si vos ves el MCR cómo fue creciendo realmente, y hubo una identificación que fue la identificación que realmente tenemos que tener como dirigentes, que es la identificación con los trabajadores. Y creo que ese fue el concepto fundamental que nos llevó realmente a crecer como MCR. ¿Y por qué te digo escuela? Porque nosotros empezamos a trabajar la unidad de los trabajadores y dejó de ser una sigla para ser un concepto fundamental. Empezamos a trabajar con la gente de distintas vertientes, movimientos sociales, con la CTA, que después lo llevaron adelante, pero mucho después, porque nosotros entendíamos que los trabajadores había un solo camino para enfrentar el modelo, y era la unidad, y la unidad en la calle. E indudablemente, más allá de las siglas, había un concepto que teníamos, como te decía recién, que enfrentar un modelo movilizado. Nosotros tenemos que ser parte de los derechos de las mujeres porque realmente compartimos, porque nosotros tenemos, y eso es otra de las características que tiene el MCR. El MCR está integrado por muchas compañeras, tanto dirigentes como militantes, que hacen un aporte fundamental a lo que es el concepto del MCR. Entonces, indudablemente, yo creo que no es involucrarse, es ser parte de una realidad que teníamos que compartir e ir codo a codo con nuestras compañeras para marcar realmente los problemas que tenían las mujeres contra el tema de la violencia de género, la participación que nosotros consideramos que indudablemente hoy no tiene que haber divisiones entre hombres y mujeres, sino que realmente tiene que haber el concepto de lo que significa la militancia y cómo en conjunto enfrentamos y llevamos adelante las distintas necesidades que tienen los trabajadores. Solidaridad. Y vos bien lo dijiste antes, ¿por qué solidaridad? Porque para nosotros, más allá de los gremios que integramos el MCR, teníamos un concepto fundamental, que donde hay un conflicto teníamos que estar presentes. Y entonces creo que esa es la palabra que nos identificó, una palabra que para nosotros es importante y que no se puede perder nunca como trabajadores. Y no solo desde la presencia en los distintos conflictos, sino de la ayuda que se hizo y que hacen los distintos sindicatos, como los compañeros de Luis Fuerza, los compañeros de distintas entidades, que realmente trabajan con el concepto de solidaridad, llevando a comedores, a lugares donde realmente se necesita. Entonces es un concepto muy amplio y creo que representa la característica de lo que significó el MCR, y significa, porque realmente creo que el MCR nació para perdurar, y perdurar no solo como sigla, sino como un concepto de construcción política gremial.